Sí, ya me pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Si tienen, me pueden ver, perdón, si me pueden contestar. Sí, sí, se ve claro. Y se ve, muy bien. Sí, perfectamente. Perfecto. Tengo aquí un problemita que es lo que no me deja compartir la presentación. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Si ven la pantalla o me ven a mí? Sí, ya se ve la pantalla. ¿Pueden leer lo que aparece? Sí, Ok. ¿Me pueden decir si va cambiando o es una sola imagen? sí, sí va cambiando. Ok. Bueno, lo vamos a hacer así porque tuve algún conflicto por acá. Bien. Entonces, pues estamos hablando de la mente de Cristo, el significado que es la parte 3 y una radiografía que decía es un autoanálisis de cómo está desarrollada en nosotros la mente de Cristo. Eso es muy importante para poder cumplir con el llegar a ser como el Señor. Bien, ahora, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? ¿Cómo era la mente de Cristo? Dijimos una mente humilde y ahí vienen las citas. Si acaso quieren profundizar en la reunión pasada que aparece todavía en el Zoom o la pueden ver por YouTube, depende de cuál sea el interés. Está cada uno de los puntos que ya hemos visto. Una mente humilde, una mente pura, una mente recta, una mente de oración cuando estaba solo y también en cada ocasión, cuando había que tomar una decisión, dijimos, para elegir a los apóstoles, cuando iba a sanar a alguien, después de sanar a alguien, en cada momento era muy importante la oración y eso es parte, decíamos, es el oxígeno del creyente, del cristiano. Un hombre, una mujer sin oración, poco hay de crecimiento en su vida espiritual y más bien tiende a ir enfriándose, a ir abandonando su primer amor y tal vez siga haciendo obras, pero no son las obras lo que le agrada al Señor, sino Él quiere primero la obediencia y después las obras. También su actitud de confianza en Dios, eh, por supuesto, en las pruebas, en las dificultades, en las adversidades, si no tienes una plena confianza en el Señor y en sus promesas de protección, estamos fuera de toda, pues, de toda seguir con confianza y con estabilidad de todo tipo. Bien. Y la última es su actitud de perdón. Su actitud de perdón, que es también una señal clara de una persona que ha entendido cuál es la naturaleza nueva que tenemos y cómo llevarla a cabo, cómo desarrollarla. Bien. También, okay. Muy bien. Permítanme un segundo. Bueno, ya pude controlar esto. Ahí están las 6 claves. Me imagino que se sigue viendo bien. En caso contrario, por favor, háganmelo saber para hacer correcciones. Por lo pronto, creo que sí se puede ver. Bien, sigamos adelante entonces. La siguiente. Hay dos más características de la mente de Cristo que necesitamos entender y desarrollar en nosotros. La 7 es su actitud hacia los despreciados, hacia los rechazados, hacia aquellos que los judíos ni siquiera querían verlos. Eran muy poco
recibidos en sus congregaciones menos, pero incluso en las reuniones, en la sociedad los rechazaban. Y ustedes saben a quién me refiero, a los gentiles, cuando recordemos que Pedro fue a la casa de Cornelio, movido por el Espíritu Santo, y vio ahí, fue cuando se cayó el velo de que era prohibidísimo en el Antiguo Testamento para los judíos fraternizar o socializar más bien con los gentiles. Ahí se dio cuenta Pedro también, aparte de que Pablo fue el llamado del Señor era para con los gentiles, pero Pedro se dio cuenta de que estaba el Señor buscando también entre los gentiles, aparte de lo que ahora somos su pueblo. Entonces, a los gentiles, a los publicanos que lo acusaron, que ¿por qué tu maestro se junta con publicanos y pecadores? Pero vamos a entrar. Hay un buen ejemplo de esto y para abrir boca el mejor ejemplo es la mujer samaritana. Hay una cita en Juan 4:9 que dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Creo que la mayoría de los que están ahorita conectados se han dado cuenta de este pasaje. Está en los evangelios, es muy mencionado la mujer samaritana porque es muy importante también. Es parte de lo que debemos nosotros desarrollar. Muchas veces yo he visto pues personas que rechazan a la gente que es incrédulo, se hacen para un lado. Yo creo que lo he platicado en alguna ocasión. Una vez vino alguien y me pidió que despidiera a una persona que había venido a la reunión. ¿Por qué? Pues porque su forma de vestir, y no era tampoco escandalosa, pero no era la acostumbrada, no era agradable para ella y juzgaba que no era correcto que estuviera ahí, ni su forma de danzar, ni cosas así. Le dije, discúlpame, de eso se trata, de que venga esa gente y conozca que el Señor la ama y que el Señor quiere recibirla en medio de donde estamos nosotros, sus hijos. No hubo problema y empezó a venir y esa persona ha crecido y ahora pues es una creyente fiel, una mujer. Bien, también las implicaciones. En Cristo no hay judío ni gentil, ni griego ni bárbaro. Dice la cita de Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A nosotros tal vez nos parece que sale sobrando el decir no hay varón ni mujer, pero estamos hablando de los tiempos de Jesús, de los tiempos en los que la mujer era muy pues dentro de del tema de lo que estamos hablando. No eran despreciadas, pero sí era un segundo término, un segundo lugar, y no, de hecho, recuerden que cuando compartí un domingo acerca de cómo estaba el templo y los atrios, estaba el atrio de los sacerdotes, el atrio de los hombres, luego el atrio de las mujeres, ellas no podían ingresar ni siquiera al patio antes de donde estaba pues el altar de bronce, digo el altar, sí, el altar de bronce y el templo, por supuesto que estaba, pero súper prohibido para ellas. El Señor vino a romper con todos esos esquemas, no nada más con el de varón y mujer, sino con el de esclavo, libre, griego, judío, etcétera, gentiles. Es algo que nosotros debemos aprender. Aquí no estamos hablando de esas categorías, pero sí estamos hablando de gente que va a llegar en ocasiones a una reunión y te va a incomodar tal vez porque sus pláticas no son tan adecuadas. Debemos entender que cuando Jesús estaba con los publicanos y pecadores, yo no lo dice la Escritura, pero yo de ninguna manera creo que su conversación y sus palabras fueran ni muy espirituales ni muy elegantes. Era la sociedad que estaba en los desechos de la sociedad, entre comillas, según los judíos. El Señor viene a romper esos esquemas. Jesús quiso dejar claro que no es por ahí. No es por ahí. Misericordia también para los publicanos y pecadores. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ya lo comenté, realmente les escandalizó
Y pues la actitud de un fariseo cuando alguien dice, pareces fariseo, es precisamente esas menosprecios, rechazos, dejar fuera a la gente que no va con la esquema mental que yo tengo acerca de eso. Esa es una persona que está actuando como un fariseo. Dice en el 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús está hablando con la palabra. Misericordia quiero y no sacrificio es una cita que viene en Oseas capítulo 6, versículo 6. El Señor les dice, venían y le traían sacrificios y había muchos honores que le rendían, pero el Señor dice, misericordia quiero, no sacrificio. Y la misericordia tiene implicaciones no solamente de misericordia hacia los demás, sino de piedad hacia Dios. Bien, sigamos adelante. Entonces, también a los que son de otra religión. No podemos ni debemos menospreciar a la gente que es de otra religión o que es de una religión, más bien. Nosotros tenemos una relación, pero igual hay personas entre nosotros, sé que muchos pues crecieron ya como cristianos desde la cuna, pero como mis hijos, pero hay mucha gente que llegamos y éramos de otra religión, en la religión donde fuimos educados. No menosprecies a nadie, no menosprecies a los Saulos de Tarso, no menosprecies a los Cornelios, no menosprecies a los samaritanos, no menosprecies a los publicanos y a los pecadores, porque el Señor dijo, vine a salvar lo que se había perdido. Bien, en Hechos 10:13 le vino una voz, levántate Pedro, mata y come, y esto viene a relucir por lo que comentaba acerca de Cornelio. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro creyó que era una prueba para ver si él caía en esa falta de comer cosas inmundas, que era parte de la ley que le dio el Señor a Moisés. Volvió la voz a él segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. 2 veces. Esto se hizo 3 veces, dice el 16, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Miren, no es algo que esté escrito, pero prácticamente cuando el Señor te hable, ya sea en sueños, ya sea en palabra, ya sea en profecía, ya sea en cualquier forma, incluso en un mensaje, un sermón, por este mismo medio, por una reunión de oración, de cualquier forma que Dios hable, Dios no se va a esconder y te va a decir, ya te lo dije, ya ni modo. No, eso no es la forma de actuar de Dios. Dios habla 2 o 3 veces de lo mismo y lo confirma. Aquí se lo confirmó en 2 ocasiones adicionales. Le dijo, ninguna cosa común he comido jamás. Primero le dijo el Señor, levántate Pedro, mata y come. Se negó, vuelve a hablarle la segunda vez y vuelve a hablarle una tercera vez. Para mí, cuando yo recibo algo, yo me aseguro de que sea de Dios, porque también habla mi propia carne que quiere inducirme a pensar que debo hacer algo que no me mandó el Señor, o el enemigo que también empieza a hacer sus tretas. Recordemos que a Jesús lo tentó también con palabra, con versículos, pero el Señor estaba tan claro que lo rechazó. Y eso es algo que debemos aprender desarrollar si tenemos la mente de Cristo. Bien. Luego dice el 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿A dónde? A la casa de Cornelio, de los gentiles. Cuando vieron que el Espíritu también descendió sobre el grupo de gentiles, dijeron, ¿cómo podemos detener el bautismo en agua si el Señor los bautizó en su Espíritu? Eso rompió todos los esquemas también. El Señor les estaba mostrando cómo es el reino, cómo se constituye realmente el reino. No era de solo los judíos, era judíos, gentiles, varones, mujeres, bárbaros o esclavos, y
de todo tipo de personas. Él vino a salvar lo que se había perdido. Recuerde que cuando el Señor, antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser salvados y para ser elegidos, escogidos para salvación, Él no se basó en qué religión. Estoy hablando de la salvación en Cristo. No se basó en qué país, no se basó en... El Señor tenía escogidos, así como escogió entre Jacob y Esaú, y escogió Jacob. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es así. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca, le dijo a Moisés. Bien, vamos a orar después de terminando vamos a orar. Señor, debemos tener un corazón como el tuyo, Señor, que incluya a los necesitados, a los rechazados, a aquellos que están perdidos, y es la misión precisa que tú nos enviaste a hacer, a los perdidos, pero con amor como el tuyo, Señor, con buscarlos, aunque seamos criticados por aquellos con mentalidad farisíaca. Señor, nuestra misión está muy clara. Te imitamos a ti buscando aquello que se había perdido, Señor. Y si es un mandamiento tuyo, Señor, no lo podemos menospreciar, ya que es muy claro que tú lo enviaste y que tú nos respaldas y que el Espíritu Santo hablará a través de nosotros. Y la persona que nos oye va a saber que cuando le hablemos de algo, de alguna manera se le está descubriendo su corazón, porque es Dios el que habla y no nosotros. Habla por nuestra boca, pero pone pensamiento y palabra para que la expresemos. Señor, que abramos nuestros brazos y recibamos a la gente, no para compartir lo que ellos hacen, que es desagradable a ti, sino para compartir lo que nosotros creemos, en la fe que tenemos, en el ser hijos de Dios y en hablarles acerca de la salvación. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad. No escogiste a los ángeles para esto, Señor. No, nos enviaste a nosotros, a tus hijos, a ir a rescatar lo que se había perdido, al cuerpo de Cristo, haciendo lo que tú hiciste, lo que Cristo hizo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sigamos entonces. ¿Cómo era la mente de Cristo? Vamos a ver el último punto, que es muy claro. Tal vez ustedes se lo han preguntado porque tiene que salir a la luz este punto. Una actitud de servicio. Definitivamente el Señor nos mostró lo que es servir. Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45 dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso lo dijo cuando estaba en el lavamiento de los pies de sus discípulos. Eso era una tarea de los esclavos. Por eso es que no se rebajó a nivel de siervo, sino de esclavo, de lo más bajo en el nivel de la categoría social, en todos los ámbitos. Y luego dice Lucas 22:26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y en el 27 dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy en vosotros, entre vosotros como el que sirve. Así es que tenemos muy claro, considerar a los demás como superiores a uno mismo. No importa que tu estatus en la iglesia, estatus en la sociedad, estatus en tu empleo, estatus en la familia, tú debes ser como el menor para que seas el mayor. Esa es la forma de expresarlo del Señor. Entre los gobernantes, entre el mundo, el mayor es al que se le rinden los honores. Aquí debes de servir. El verdadero líder es aquel que sabe servir a los demás. Bien. Ok. Vamos a orar por esto. Señor, hay que ser humilde realmente. Hay que estar sujeto a ti, Señor. Hay que cambiar nuestra mentalidad, renovarnos en el espíritu de nuestra mente para tener tu mente, Señor, la mente de Cristo. Y una de las características es la de servir. Señor, que esté claro que primero es obedecerte,
y después servirte. No al revés. No es por obras que vamos a llegar a agradarte a ti, sino primero por la fe, la obediencia, porque tú dijiste, misericordia quiero y no sacrificios, obediencia, más que holocaustos. Entonces, Señor, sí, que se desarrolle esto en toda la iglesia, Semillas de Amor, en todos los que están oyendo y en los que habrán de oír esto, Señor, que tengamos claro que debemos imitarte como servidores de Jesús. No tenemos un gran estatus. Si somos responsables por las almas, si somos responsables por nuestra familia, si somos responsables, eso no se quita, pero se hace con una actitud de servicio y humildad, tal como tú lo hiciste, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos con el ejemplo y con el mandamiento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues ahora quiero entrar al tema de precisamente lo que voy a empezar con este versículo, que ya lo conocen. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no es podemos llegar a tenerla. Si pides con mucha perseverancia, si te humillas, no. Tú creíste. Desde que creíste recibiste el Espíritu Santo de Dios. Eres un templo viviente, un templo del Espíritu de Dios. Eso ya es enormemente grande y maravilloso. Es el mismo Dios habitando en ti. Así como estaba en el templo de Salomón, así como estaba en el tabernáculo, así como estaba en el templo que reconstruyó Herodes, el Señor está viviendo ahora en cada uno de nosotros. Y desde ese momento tienes la mente de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar esa mente. Y eso es lo que hemos estado platicando. ¿Cuáles serán las características? Ahora, ya que conocemos esas características, vamos a vernos a nosotros mismos para saber en qué tenemos que cambiar, en qué cosas nos vemos deficientes y en otras tal vez hemos avanzado. Veamos, voy a presentar unos puntos para que tú lo veas y yo lo vea. A eso fue lo que le llamé una radiografía de tu desarrollo. Tú te calificas del 0 al 100%, lo vas a hacer delante de Dios. Tú vas a ver áreas de oportunidad. No veas lo malo, ve lo que está por delante. Dejando lo que queda atrás, prosigue la meta al ser una mente de Cristo que va madurando y madurando cada día. Y aquí vamos a empezar con la primera. Vamos a ver algunas cualidades acerca de la mente de Cristo. Unas cualidades que hay en nuestra vida cuando tenemos la mente de Cristo. Y aquí vamos a ver. Así como los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios, o los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. El que no tiene al Espíritu no es hijo de Dios, dice la Escritura. Aquí, ¿cuáles cualidades están ya en nosotros? Veamos. Primero, cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos cómo reaccionar ante las pruebas y tentaciones. Ejemplos del Señor Jesús. No voy a dar citas porque se haría toda una exposición de 2 martes, pero ustedes ya saben a lo que me refiero, lo he abierto en este mismo, en las 2 anteriores partes, parte 1 y parte 2. De una manera también está en la Escritura. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos cómo reaccionar ante las pruebas y tentaciones. Definitivamente. Como lo hizo el Señor con la palabra. Recuerda que tienes una armadura para resistir. La confianza en Dios. La confianza en que Él es tu pastor y nada te faltará. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él va contigo. Bien, segunda. Cuando tenemos la mente de Cristo, somos prudentes al hablar. Sabemos que en la boca, en nuestra lengua, está el poder de la vida y de la muerte. Y el que abusa de ella comerá, para bien o para mal. Entonces, cuida lo que hablas, que sea agradable a los ojos, que si no es de edificación, mejor calla. Calla y quítalo de tu mente inmediatamente, porque sabemos que lo que está en la mente, tarde o temprano va a surgir. Entonces, cuida lo que dices, cuida mucho lo que dices, porque por nuestras palabras seremos juzgados también, por toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, la que no sea de edificación. Tercero,
Cuando tenemos la mente de Cristo, estamos conscientes de que todo tesoro terrenal es pasajero. Por lo tanto, no nos aferramos a las cosas terrenales ni nos afanamos por ellas. Está muy claro, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, no las cosas de la tierra, no los tesoros terrenales. Y esto es algo que se va a notar si está desarrollado o no. Y tú lo puedes ver fácilmente. Muy fácilmente vamos a verlo. Vamos a notar si hay un desarrollo, si todavía estás apegado al dinero, a las posesiones, a perder algo que te va a angustiar y te va a destrozar, y no decir, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y hay tantos ejemplos, tantos ejemplos. Es difícil, sí, pero se trata de crucificar a la carne, se trata de tomar la cruz y seguir, pero confiemos en el que es nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo, que dijo, el Señor es mi pastor, dijo David, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y termina ese Salmo 23 tan pues leído, tan apreciado por todos, es el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y habitarás eternamente en las moradas del Señor. Bien. Cuarto, cuando tenemos la mente de Cristo, nos cuidamos a la hora de juzgar a los demás. Antes de condenar, pedimos misericordia hacia ellos, o él o ella. En vez de murmurar de nuestro prójimo, oramos por él o por ella. Ese es otra de las muestras de que tienes la mente de Cristo. Tú califícate. Yo no estoy viendo si la tienes ni quiero juzgarte. Si yo lo veo, te voy a ayudar, te voy a apoyar y voy a orar por ti para que se desarrolle en ti. Yo estoy también desarrollándolo. Aquí, el tener todas estas características dura hasta el último suspiro. Entonces, todos estamos avanzando en la medida en que realmente anheles buscar tener la mente del Señor, en la medida en que realmente quieras absorber esa capacidad especial que tenía Jesucristo. Si quieres ser como Él, necesitas tener la mente de Él, para hablar como Él, para hacer lo que Él hacía, para tener las mismas motivaciones que Él tenía, el mover, la unción, la misión, etc. Bien. Entonces, no juzgar, pedir misericordia, no murmurar y orar por la persona. Esa es la misión. Veas lo que veas en las personas. Nunca critiques, porque con la vara que mides serás medido. Bien, 5. Para tener la mente de Cristo debemos saber que seremos conocidos por nuestros frutos. Entonces, cuidamos nuestro testimonio. Es muy importante el testimonio. No debes comportarte en medio de una reunión de la iglesia, de la congregación, no debes comportarte en una reunión en donde están los demás, en un campamento, etcétera, de forma diferente que cuando estás en tu vida diaria. Me estoy refiriendo a tu forma de pensar, hablar, en las cosas que expresas. El fruto no es acoplable a diferentes ámbitos en los que nos movemos. El fruto del Espíritu es continuo, es constante. Es muy importante que estemos claros, por sus frutos los conoceréis. El que permanece unido a mí va a dar mucho fruto, dijo el Señor en Juan 15. Las ramas unidas a la vid, al árbol. Cuidemos nuestro testimonio, es delicado. No digo que seas perfecto, por supuesto que no. No digo que nunca peques. La Biblia dice, porque todos pecamos muchas veces. Así es que inmediatamente reacciona. El Señor es misericordioso. Sabemos que dice que el que comete pecado, sabemos que Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto, arrepiéntete de tus pecados y cambia de dirección. 6. Cuando tenemos la mente de Cristo, tememos a Dios. Esto es una reverencia. Esto es andar con la atención clara, continua, de no ofender a Dios, sino al contrario, agradarlo, hacer las cosas que a Él le agradan. No porque quieras quedar bien con la gente, porque tengas una necesidad de aprobación. Busca la aprobación de Dios.
Busca la aprobación de Dios. Tal vez vas a ser reprobado por muchas personas, por supuesto, porque no te van a entender. No te van a entender porque es difícil para alguien entender a un hijo de Dios, a alguien que se comporta con la mente de Cristo. Entonces, tengamos ese temor reverente a obedecerlo, a sujetarnos, a someternos al Espíritu, a andar en justicia, a andar en misericordia. Eso es lo que el Señor quiere, por supuesto. Bien. Séptimo, cuando tenemos la mente de Cristo, estamos conscientes de que somos templo del Espíritu Santo. Somos un templo del Espíritu Santo, por lo tanto somos responsables de no contaminarnos y no contristarlo. Hemos hablado de esto de alguna u otra manera, tal vez en los mensajes diarios, tal vez por supuesto en la iglesia, por supuesto en las demás pláticas en las que hemos participado en la iglesia, los que hablamos, los que compartimos los mensajes. Por supuesto, es Dios mismo. Somos responsables, somos guardatemplo. ¿Qué tanto está el templo que eres tú cuidado para que el Espíritu esté en un lugar? Cuando tú tienes a un invitado, un gran invitado a tu casa, uno que admiras, uno que quieres quedar agradarle en todo, lo primero que haces es limpieza general, limpieza total de la casa. Si lo haces ahorita que vas a tener reuniones en estas fechas, por supuesto que lo haces con esa persona en especial. Cuidas de que haya todo limpieza, que todo huela agradable, que esté pues en un aspecto mejor que cualquier otro día común. Eso es lo que debemos hacer. No cuidarlo cuando Él está, porque Él ahí permanece. Ahí mora el Espíritu Santo, en ti y en mí. Por eso es importante que no contristemos, no entristezcamos con nuestros pensamientos, palabras, actitudes, acciones, guardando resentimientos con falta de perdón. Cuidado, eso es contristar al Espíritu y contaminar nuestro ser. Recuerden que Jesús dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, porque de ahí salen los hurtos, los adulterios, los homicidios, etc. 8. Cuando tenemos la mente de Cristo, procuramos ser el menor entre nuestros hermanos, porque sabemos que aquel que se humilla será exaltado. Tratemos a los demás como superiores a nosotros con honra. Así como lo mencionamos antes, tenemos que honrar a los demás. No quiero saber nombres, no llena el espacio vacío de quien tú creas que le has deshonrado o que no lo has tratado con un interés especial. Siempre lo puedes hacer en las medidas de tus posibilidades, buscando hacerlo, por supuesto. Es tratar de ser el menor, tratar de servir, tratar de a los demás con educación, con amor filial y ágape, porque son nuestros hermanos en Cristo, somos hijos del mismo Padre, todos. Dios no tiene nietos ni bisnietos, todos somos hijos de Dios. Así es que todos estamos en el mismo nivel de relación con nuestro Padre Celestial, somos siervos del Señor Jesús y tenemos habitando en nosotros al Espíritu de Dios. Así es que todos los demás tenemos un mismo nivel, el grandioso y maravilloso nivel de ser hijos de Dios. Bien. Veamos el 9. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que debemos levantar a nuestro hermano cuando éste se encuentre en el suelo. Aquí se está hablando de decaimientos, de depresiones, ya desfallecido porque tal vez se deprimió, tal vez no consiguió algo, tal vez se siente que no ha podido vencer un pecado y está luchando, quiero suponer, y aún sin luchar. Es tu hermano. Y si tú lo ves caído, recuerda, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, cuando ves a un hermano caído, tienes que ir y buscarlo, tienes que ir y hablarle, tienes que ir y animarlo, orar por él, por supuesto, animarlo,
estar continuamente llamándole, porque Él cayó, lo mismo te puede pasar a ti y a mí. Por eso es que tenemos que estar atentos a nuestro alrededor. Al Señor le agrada que tengamos eso y es parte de la mente de Cristo. Ahí tú te calificas y dices, ¿qué tanto lo hago? ¿Qué tanto estoy haciéndolo por mis hermanos? 10. Cuando tenemos la mente de Cristo, estamos conscientes de que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice la Escritura en Juan, en una de las cartas de Juan, dice, el que no ama a su hermano a quien ve, tampoco ama a Dios a quien no ve. La demostración de que tanto amas a Dios es que tanto amas a tus hermanos. No estoy diciendo que sea en lugar de, es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el fruto de esto, el fruto de amar a Dios se va a manifestar en el amor que tengas por los demás. Si amas a los demás, no puedes amarlos con tu propio amor natural. Es el amor de Dios reproduciéndose en ti. Porque amas a Dios, puedes amar a tu hermano. 11. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, por lo tanto estamos tranquilos, porque sabemos que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Esto es, a los que somos parte del cuerpo de Cristo y estamos conscientes de que no es por obras, sino es por gracia. Aún las cosas difíciles que pasen, sabemos que tienen alguna manera de que Dios las va a encaminar y las va a transformar para bien. Así es que es muy importante hacer esto. Bien, 12. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que Dios pelea por nosotros. Por lo tanto, descansamos en Él y con las armas que nos da. El Señor va a entrar. Mía es la batalla. Mía es la batalla. El Señor, recordemos qué pasó con Job. Voy a retroceder en el tiempo y me voy a Job. El diablo le dijo, el Señor se sentía muy satisfecho por Job, un hombre fiel, y le dice el diablo, sí, pues así cualquiera, quítale la protección que tienes alrededor, como lo guardas, y entonces veamos a ver si te sigue siendo fiel. Y le dijo el Señor, sí, y le puso un límite, le dijo, sí, pero no lo toques a él. Entonces, esto nos debe de enseñar que el Señor tiene protección alrededor y lo que va a entrar es para perfeccionarnos, para purificarnos como se purifica el oro, quitando las impurezas de la carne, de las malas actitudes, de las cosas de la naturaleza carnal, para cada vez hacernos más con una fe más apreciada, una fe más valiosa para el Señor. Entonces, Dios pelea por nosotros contra el maligno. La verdad es que, mire, yo le comento una cosa. Sé que en muchas ocasiones que me ha tocado orar por liberación, hay personas que de alguna manera se incomodan, y estoy hablando personalidades, no digo personas físicas. Los demonios se inquietan y quieren afectar. Por supuesto, pueden estar actuando de diferentes maneras, tratando de dividir, murmuraciones, chismes, tratando de ensuciar a alguien o a mí mismo. Entonces yo digo, Señor, yo estoy convencido de que tú envías a tus ángeles a guardarme mientras yo permanezca siendo fiel en justicia, obedeciendo, no abriendo puertas al maligno. Yo sé que tú lo evitarás, Señor. Se topará porque por un camino vendrá contra mí, pero por 7 saldrá huyendo. Así es que estoy confiado, Señor, porque yo sé que dice un proverbio, dice, como la golondrina a su nido, así la maldición nunca vendrá sin causa. Debe haber una causa para que haya algo de entrada que perdure, en el cual se abrió la puerta y viene el maligno con derecho a atacarte. ¿Por qué? Porque andas en pecado, porque no has enderezado tu vida en el camino del Señor. Pero
cuando viene porque está sirviendo al Señor, como en el caso de, lo vemos en la Escritura, todo obra para bien. Así es que estemos en paz. Él nos da armas, las armas del Espíritu, la armadura espiritual y la palabra de Dios que es poderosa. 13. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que no estamos solos porque Dios nunca nos ha abandonado ni lo hará, jamás. El Señor está al cuidado de sus hijos, como un padre está al cuidado de su familia. El Señor es el Dios todopoderoso. Nunca te va a dejar. Por supuesto, como dice en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Nada nos separará del amor del Señor, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos puede separar. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el enemigo, cuando estás en una prueba, en una situación difícil, viene y te dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde quedó el Señor? ¿Por qué te abandonó? Es porque no mereces, es porque no cumpliste con algo. Tal vez si desobedeciste te arrepientes, si pecaste, ve con el Señor inmediatamente, Jesús, con el Señor Jesús y arrepiéntete y vuelve al camino. Si tienes que restaurar algo que dañaste en una persona, ve y restaura. Pero sabemos que Él nunca te abandonará. Si cuando éramos pecadores, cuando éramos rebeldes, cuando andábamos como bien nos parecía, el Señor nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, junto con darnos esa bendición con el Señor, todas las demás cosas que necesitamos? Entonces, cerrada esa puerta del enemigo de que Dios te abandonó. Jamás lo pienses. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré, dijo el Señor. Eso es lo que pasa. No hemos terminado, faltan todavía características, cualidades que debemos manifestar si tenemos la mente de Cristo. Pero lo que quiero hacer ahora es orar por estas 13 que ya vimos y después eh, pasar, les voy a hacer algún adelanto de la siguiente y, y pasamos a la otra parte de nuestras reuniones de los martes. Vamos a orar. Señor, perdón. Señor, ¿cómo necesitamos, Señor? ¿Cómo necesitamos, Señor, nosotros de ti? ¿Cómo necesitamos, Señor, la capacidad, la habilidad, esas características de tu mente, Señor? Necesitamos mucho de esas capacidades, Señor, porque solo tú, Señor, solo tú lo puedes hacer. Solo tú lo puedes hacer, Señor, a través de la mente. Señor, vamos a leer una por una y vamos a ver en qué situación nos encontramos para tomar acciones correctivas espiritualmente, buscando en tu palabra, buscando en oración, buscando tu espíritu para que nos ayude y nos guíe para hacerlo. No es con mi propia fuerza, sino con la fuerza del espíritu, pero yo poniendo mi empeño, poniendo mi atención, escudriñando la escritura y obteniendo los versículos que me van a ser de apoyo para tomar y desarrollar estas 13 cualidades que hemos visto hasta el momento que debemos tener, cualidades de la mente de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Voy a... Voy a salir un poquito para... Estoy en... Tuve que hacer algo aquí para poder...
Espero no tener... Perdón. Eh, ok, ya por aquí me están viendo. Muy bien, pues vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Es grandioso el poder, ahora sí, ver las implicaciones que tiene, ver cómo es tu palabra, la sabiduría que hay en tu palabra para poder desarrollarnos e imitarte a ti, Señor, llegar a ser como tú. Es entender que hay versículos que se aplican a cada una de estas cualidades, Señor, y, y por eso es que nosotros queremos abundar, profundizar en cada una de ellas. Señor, si sabemos que tú conoces nuestro corazón y tú puedes ayudarnos a vernos, a proyectar en nosotros lo que realmente somos y también las áreas de oportunidad, las capacidades que tú tienes para obtener, Señor. Esto es ir y conquistar aquellas cosas que aún no hemos logrado, Señor. Tal vez tengamos que ir a la cruz en muchas cosas, morir a cosas de la carne seguramente, para poder crecer en nuestra naturaleza espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias también, Señor, por todos aquellos hermanos que aun cuando están recluidos, limitados en su libertad, en algún centro de reclusión, Señor, siguen fielmente buscándote día con día, sabiendo que eso va a terminar y que tú estás a cargo y que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Gracias, Señor, por aquellos que están enfermos. Hay personas enfermas que aún todavía están batallando, que siguen sufriendo con el COVID. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás ahí ahora, porque estamos intercediendo por ellos. Estás ahí ahora poniendo tu mano sobre su frente, sobre su cabeza, para sanarlos o dando la palabra de sanidad. Aún cuando estén intubados, tú los has sacado y tú los sigues sacando, Señor, porque esperas a que tu pueblo se ponga en la brecha y ore e interceda por ellos para que sean sanados y te conozcan como el Dios no solamente sanador, sino más importante, el Dios salvador. Gracias, Señor, por aquellos que fielmente siguen diezmando, ofrendando y trayendo según hayan prosperado, trayéndolo para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, gracias por todos aquellos que anden fuera ahorita, que fueron a sus casas, que están en alguna... Señor, guarda su integridad. Señor, que se cumpla tu palabra, que sean de bendición, que sean portadores de tu gloria, Señor, y que a donde vayan iluminen para que sea glorificado tu nombre en todo tiempo, Señor, no solamente en sus propias vidas, sino a través de su testimonio y a través de la palabra que van a compartir, sazonada con sal, ungida para edificar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, pues...